Bueno amigos, ahora vamos con la segunda parte del vídeo. Vamos a ver el resto de funciones de nuestro Bluetooth Box, a ver si funciona bien. Ahora vamos a hacer prueba de arranque. Lo que hacemos, damos a la prueba, confirmamos de que tenemos todos los consumidores apagados y damos a arranque. Bueno, la prueba no ha salido bien, vamos a repetirla, ¿de acuerdo? Venga, vamos a parar el coche. Hemos parado el coche, volvemos a darle a prueba de arranque. Confirmamos de que está todo apagado y accionamos el arranque. Bien, ahora podemos comprobar con nuestro ruido del motor. Bien, quizás así mejor. Bien, aquí podemos ver tiempo de arranque 4220 milisegundos, voltaje durante el arranque 12,02 voltios. Nos dice que el sistema de arranque es bueno y vemos la gráfica de las oscilaciones que ha tenido la batería durante el arranque, ¿de acuerdo? Aquí, como podéis ver, podemos seleccionar algún punto de la gráfica para poder ver los valores en un momento concreto, ¿de acuerdo? Bien, siguiente prueba, prueba de carga. Bueno, pues tenemos el motor en marcha, damos al botón, esperamos unos segunditos que haga la prueba y nos dice que hay que subir las revoluciones, ¿de acuerdo? Bueno, yo no subí las revoluciones, pero aquí podemos ver el gráfico de carga del alternador, podemos ver voltaje de carga, voltaje sin carga y la ondulación que tiene, ¿de acuerdo? También, como antes, podemos seleccionar algunos puntos en la gráfica, ¿vale? Y nos dice que el voltaje de la prueba es normal. Ok. Siguiente prueba, vamos a hacer prueba de supervisión del voltaje de batería. Para esto tenemos que parar el motor, ¿de acuerdo? Un momentito que lo paramos. Bien, con esta prueba lo que hacemos es un monitor de baterías, ¿vale? Lo que hacemos es, vemos dice que no hay datos de la batería, ¿vale? Lo que hacemos, tenemos que fijar aquí durante el tiempo que queremos tener la batería en carga. Tenemos desde 10 minutos hasta pues 24 horas, creo, ¿no? Sí, tenemos 24, no, incluso más de 24. Podemos tenerlo durante un largo periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Fijamos el periodo, ¿vale? Se reinicia. Bien, nos está diciendo que la capacidad de la batería está al 100%, su voltaje son 12,90. Y aquí podemos ver en esta gráfica la evolución del voltaje en el tiempo. Vaya, se desconectó el Bluetooth. Vamos a ver qué ha pasado aquí. De acuerdo. Hemos confirmado el Bluetooth. Supervisión de la batería. Hace la comprobación.
Ahí tenemos datos de batería, ¿vale? Durante 10 minutos, vale, de acuerdo. Pues no sé si lo llegáis a apreciar, pero hay un pequeño gráfico. ¿Veis el pequeño gráfico? Cómo va avanzando con el tiempo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que haríamos? Pues dejaríamos supervisando la batería durante el tiempo que consideremos necesario. ¿Veis el gráfico? Cómo va avanzando. Y veríamos la caída de tensión que hay. Esto nos serviría bien para determinar si una batería tiene un cortocircuito interno, o también podríamos ver si hay una fuga de corriente por algún sitio y nos ayudaría a localizar una posible derivación de corriente a masa. ¿De acuerdo? Pues bueno, amigos, esto es todo lo que tenía que mostraros. Y como siempre os digo, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues podéis hacer en los comentarios. ¿De acuerdo? Pues muy bien, amigos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.